Saludos, queridos amigos oyentes y apasionados de la historia del mundo hispano, de esta historia común a muchos pueblos hispanoamericanos, una historia que tratamos sin revisionismos ni tabúes, sin miedos y sin complejos. Gracias por escuchar Hispanos sin complejos. Hoy es un programa que nos llena de ilusión y de mucho orgullo, porque vamos a hablar de unos temas, porque es cierto que queremos hacer un par de programas, hablar de unos temas que nos engloba a todos los españoles, de izquierdas o de derechas, catalanes, vascos, andaluces, castellanos, de cualquier región de España, seamos altos, bajos, guapos o feos, da igual. Y es que, aunque a algunos les salga sarpullidos, siguen estando representados por nuestros símbolos, todos los españoles, de los que una inmensa mayoría de españoles nos sentimos tan unidos y tan orgullosos. Y Roberto Alonso, saludos, bienvenido. Estamos hablando de nuestro himno nacional, de nuestra bandera y de nuestro escudo. Y vamos a hablar hoy precisamente del himno nacional de España. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raúl. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre digo, queridos amigos oyentes, hispanos sin complejos, también castellanos, como no, como bien dice Raúl, de cualquier región de España. Efectivamente, hemos querido hacer un reconocimiento a nuestros símbolos, porque creo que vamos a hacer 2 programas sobre ello, para que sean conocidos y respetados por todos. Creemos que es fundamental que nuestros símbolos sean conocidos para que cualquiera sepa qué es lo que nos representa y para que les demos la importancia que se merecen, porque desde muy antiguo, y ahora lo vamos a comprobar, son nuestros símbolos como nación, y eso es emocionante e importante saberlo. Conocerlo merece la pena y para eso estamos aquí, para disfrutar de ello. Hoy el primer programa lo vamos a dedicar exclusivamente a la historia del himno nacional, cómo empezó, cómo ha surgido, cómo ha evolucionado, los posibles o los candidatos, entre comillas, permitidnos esa expresión, de cuál pudo ser el himno nacional. Y tenemos a un invitado especial en nuestro programa de hoy, que es un placer conocerle, porque antes de esta emisión hemos tenido la ocasión de hablar fuera de micrófono, y es que es una enciclopedia abierta nuestro invitado de hoy. Pues efectivamente, Raúl, tenemos con nosotros, además, gentileza suya, que nos ha invitado a su casa propia particular. En un sitio precioso, por cierto. En un sitio precioso aquí en Valladolid, y tenemos el gusto de tener con nosotros al coronel don Juan María Silvela Milans del Bosch, todo un referente y un experto del himno nacional. Y bueno, pues nada, sé bienvenido a nuestro programa, a Hispanos sin Complejos, y muchas gracias por habernos invitado a su humilde morada. O sea que muchas gracias, don Juan María. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés y por venir. Bueno, sé que hay muchas cosas que los oyentes están ávidos de conocer del himno nacional de España, pero es cierto que nuestros oyentes os preguntaréis, queridos amigos, el porqué de este programa. Y es que hace unos meses tuvimos la inmensa fortuna de poder disfrutar en la Academia de Caballería de Valladolid de un concierto especial y fantástico que nos ofrecieron y nos deleitaron la Escuela Municipal de Música Valladolid Mariano de las Heras, narrando la historia del himno nacional de España.
y efectivamente, Roberto, nos pusimos manos a la obra. Digo, tenemos aquí un material impresionante para poder hablar de nuestro himno y que todos nuestros oyentes españoles de España conozcan su origen, su punto de inicio hasta el himno nacional que conocemos actualmente. Efectivamente, como decíamos al principio, también fuera de micrófono, que lo hemos hablado con don Juan, comentaba él también, dice, bueno, si es que esto no es ni ser republicano, ni ser monárquico, ni ser, simplemente es nuestros símbolos que nos aglutinan como ciudadanos de una nación histórica que lleva muchos siglos, y bueno, pues es lo que ha ido forjándonos para que cuando escuchemos eso pues sintamos algo especial, y es un cosquilleo todos los que lo escuchamos, que nos lleva a emocionarnos y a sentirnos verdaderamente unidos en nuestros símbolos, que es lo importante. Por eso tenemos con don Juan María, que nos va a intentar deleitar con su sabiduría en este tema, porque ya lo he hecho antes, y bueno, ahora nos contará algunas cosillas sobre ello, y haremos un repaso así un poquito rápido sobre dónde pudo surgir, las influencias que tuvo el himno, y cómo ha llegado hasta nuestros días, y qué compositores pues también han intervenido en ello, ¿no? Bueno, don Juan, ¿qué historia tan inmensa tiene el himno nacional de España desde sus inicios, como hablábamos? Ahora nos dirá cuándo empezó el himno, cuándo son las primeras referencias, a cómo lo conocemos hoy. Menuda historia. Pues sí, porque pudo empezar, es conjetura, pudo empezar con una cantiga de Alfonso X el Sabio, la 42. Julián Rivera, un arabista de principios del siglo XX, estuvo en Florencia y allí vio el Códice Toledano y lo estudió. Y él dedujo que la cantiga 42, entre varias cantigas que había que le parecían de origen militar, pues encontró que coincidía con la marcha granadera. Y claro, es conjetura, pero emociona pensar que pueda ser cierto. Hay muchas interpretaciones de la cantiga 42, porque entonces no se escribía la música como ahora. Esto es lo que, sin querer, Julián Rivera, pues intentando interpretarlas, pues descubrió. Emociona pensar que es cierto, y da pena pensar que quién otra nación del mundo puede decir que el origen de su himno puede estar en el siglo XIII. Pues eso es fantástico, porque no hay ninguna. Y da pena pensar que en los estadios se silba sin saber lo que silban, en algunas regiones. Da pena. Da mucha pena. Por eso decíamos al principio que, aunque a algunos les salga sarpullidos escuchar nuestro himno nacional, de los que nos emociona mucho y nos sentimos tan orgullosos, pero les engloba a ellos, les guste o no les guste, ese himno nos representa a todos los españoles. Luego es seguro que coincide con el inicio de la glosa de la Pavana Real, una glosa que se escribió, no la glosa, sino la Pavana, cuando los Reyes Católicos en su estancia en Barcelona tuvieron un atentado, y Gonzalo de Ayora, su jefe de guardia, pidió una música para andar a ritmo con el paso del pavo, de ahí viene el nombre de Pavana, y pidió que hicieran una pavana.
Esa pavana fue recogida por Enríquez Valderrábano, un violista del siglo XVI, en 1547. Y ya es seguro, porque son 18 cordes, permítame la palabra que no está recogida en el diccionario, cordes, notas, 18 notas iguales, idénticas a las del himno nacional. Solo le falta la terminación melódica que añadió el que fue autor de la marcha granadera, que es el origen en realidad inmediato del himno nacional. O sea que la marcha granadera es el origen precursor. ¿Y de qué siglo estamos hablando de la marcha granadera? Del siglo XVIII. Pero fijaros qué bonito que hemos enlazado, porque antes lo hemos escuchado y lo vais a escuchar luego, nuestros oyentes lo estarán escuchando en el programa, cómo la cantiga tiene cordes, notas muy semejantes, muy parecidas a esa pavana real, a esa glosa de pavana real, y cómo deriva en la marcha Granaderos, que es el anticipo, es prácticamente idéntico a nuestro himno nacional actual. O sea que es fantástico como en época de Alfonso X el Sabio, en época de Reyes Católicos y ya en época de Carlos III, estamos hablando de que España es una nación muy grande, que tenemos un himno precioso y que solo emociona pensar que puede derivar de esa época medievalista y ya de la época moderna actual española, ¿no? Es algo emocionante. La marcha granadera nace por reglamentación de los toques de guerra en las unidades españolas a raíz de las juntas de ordenanzas que se montaron para hacer un reglamento del ejército español. En la última, la que hemos tenido hasta bien entrado el siglo XX, pues figura la marcha granadera para que lo tocaran los granaderos cuando marcharan solos. Pero los granaderos de la Guardia Real, es lo que hacían la Guardia Exterior. Y además de hacer la Guardia Exterior, pues también tocaban su marcha cuando marchaban solos, pero sobre todo cuando aparecían los reyes. Hacían su marcha como toque de honor. El público de Madrid, viéndolo constantemente, que cada vez que salían los reyes, los granaderos tocaban su marcha, la identificaron con los monarcas. Y por eso empezó a coger aire de marcha real, el carácter de marcha real. De todas maneras, en 1815 se da una orden para que no se toque más que la antigua española, se dice así, antigua española, para todas las unidades. A todas las unidades de infantería, la caballería tenía sus toques propios. ¿Y por qué? Pues porque algunas unidades españolas tocaban la marsellesa, que por cierto fue prohibida por Napoleón, porque era revolucionaria. La letra de la marsellesa, quien la escuche es tremenda, la letra completa es tremenda, y la había prohibido. Y sin embargo, aquí los españoles la cantaban con su propia letra, que la tengo recogida, la letra con la que cantaban la marsellesa. Para evitar que algunas unidades tocasen la marsellesa y muchas unidades ya, no solamente los granaderos, tocaban la marcha granadera, pues se dijo que el único toque de honor sería la marcha granadera. Entonces, es evidente que se obedeció esa orden, o que esa orden existió, aunque yo no la he podido encontrar, porque fui a buscarla pero no la encontré. Solo la sé por un autor. Porque Granadera viene no viene de la ciudad de Granada, viene no. de otra. Porque hay un punto que nos gustaría que nos aclarara para dejar las cosas bien claras, efectivamente. La marcha granadera, que por cierto, todo lo que estamos hablando lo estáis escuchando, queridos amigos oyentes de fondo, y tenemos que agradecer tanto al archivo sonoro de don Juan María Silvela, nuestro invitado de hoy, como a la banda de música municipal de Valladolid, que nos ha cedido todas esas marchas que interpretaron majestuosamente hace unos meses en el Picadero, en el antiguo Picadero de la caballería. El dato lo conozco de Francisco Asenjo Barbieri, de esta orden ministerial. Es difícil encontrarla porque no es de Real Orden, es ministerial.
de que solo se toque la marcha granadera para todas las unidades. Pero se llevó a cabo porque para imponer el himno de riego hubo que hacer un real decreto del 7 de abril de 1822, lo cual significa que todas las unidades estaban tocando ya la marcha granadera. La marcha granadera fue recuperada como marcha real en la boda de Isabel II y 7 años después en su boda, ya oficialmente como marcha real. Es decir, que nuestro himno nacional, que en realidad es la marcha nacional española, como la denominó Amedeo I de Saboya, es muy vinculada a nuestras dinastías reinantes, pero también al pueblo, porque fue el pueblo el que la encumbró. El himno inglés, Esperando en Händel, el himno alemán en Haydn, fueron creados desde el Estado, asumidos enseguida por esas naciones, pero el nuestro fue el propio pueblo que la consideró marcha real. Y encima está muy vinculada a nuestras dinastías. Por lo tanto, no puede estar más arraigada en la historia de España. Efectivamente, o sea que cuando mucha gente, y volvemos un poco a ese menosprecio que se hace en algunos eventos deportivos, o bueno, menospreciando un poco el himno nacional, pues hombre, ya que no te gusta, por lo menos respeta, porque eso tiene una historia, tiene una tradición que nos engloba a todos los españoles, tiene base popular porque el pueblo así lo adoptó, porque el pueblo así le gustó desde un principio, y tiene arraigo también en nuestra propia monarquía. Don Juan, la pregunta es, ¿por qué se llama marcha granadera? Marcha granadera porque es para los granaderos. Era fuerza de élite de la infantería española, que son los que tenían que romper el frente y llevaban granadas, proyectiles explosivos para romper el frente enemigo. Y no tiene nada que ver con la ciudad de Granada. Porque hay una leyenda por ahí, ¿no? Que Le vamos a tirar un poco de la lengua a don Juan, si usted quiere. Hay una nuba que se reproduce y que es tal y como se tocaba el himno nacional en el siglo XIX. Entonces yo no me opongo a que, igual que la cantiga se tocaba en España en el siglo XIII, pues que hubiera pasado esa canción cristiana o musulmana a Marruecos. Pero tal y como la tocan en Marruecos, con el cierre melódico, es falso. Para decir que así se tocaba en Marruecos en el siglo XV y XVI, tienen que presentar las partituras, cosa que no se ha hecho. Y aquí tenemos las partituras tanto de la cantiga como de la pavana, como, en fin, todo, ¿no? La cantiga es la partitura que hizo Julián Rivera, el arabista, porque hay otras interpretaciones de esa cantiga que es más difícil ver la coincidencia con la marcha granadera. Luego la música se escribía igual ya en el siglo XVI que ahora, y por lo tanto no hay ninguna duda que nuestra marcha granadera está basada en el inicio de la glosa, sino en la propia pavana de los Reyes Católicos. En el siglo XVIII, cuando está la marcha granadera, sí que hay otras marchas contemporáneas que convivieron con la marcha granadera que estamos hablando, ¿verdad, don Juan? Sí, está por ejemplo la marcha valona. En el cuaderno reglamentario que las ordenanzas de 1768 se estableció, ese cuaderno se hizo a partir de la aprobación de esas ordenanzas. Hay una marcha valona que está compuesta por Carlos Julián, que es también primero oboe, igual que Espinosa de los Monteros, el autor de la marcha granadera, y que juntos fueron a París. En París oyeron la retreta francesa, seguramente que tiene una terminación melódica igual a la de nuestro himno nacional, y la utilizaron para completar Carlos Julián su marcha valona y Espinosa de los Monteros su marcha granadera. Eso proviene de una marcha de los genízaros que
que yo no la tengo. Sé que la tenía un gran musicólogo español, pero la estuve buscando porque me dijo que la tenía y no la encontré. Pero fue repetida luego en las recetas de Luis XVI y por lo tanto no hay ningún problema. En la Bohème se reproduce esa retreta y pueden conservar cualquier oyente, puede observar que la terminación de la retreta es igual que la de nuestro himno nacional. Fijaros. Pero la Rule británica, que es el segundo himno inglés, también tiene esa terminación. O sea que esa terminación viene para nosotros de Francia. Un poco de influencia francesa, ¿no? Claro. O sea que casi todos los himnos nacionales de la vieja Europa, digamos, tienen ciertas conexiones. Pues sí, claro. La Rule británica es el segundo himno inglés y la reproducir, que la gente estará acostumbrada a oírla, sí, pero no se ha fijado que la terminación es la misma. La misma. Luego también, en el siglo XIX, hubo un concurso, digamos, a nivel nacional, para solicitar un himno nacional y ser elegido, ¿no?, entre una serie de candidatos. ¿Podría contarnos también un poquito esa...? Pues Pring, cuando después de la Revolución Septembrina, sí, a mitad del siglo XIX, decidió cambiar el himno nacional porque asimilaba la marcha granadera a los Borbones. Y así se dice en algún documento que he visto en el archivo de Segovia. Otros dicen que se compuso en Francia, es decir, dicen muchas cosas, pero está claro que el primer documento que hay sobre la marcha granadera es de 1761 y pone claramente compuesto por Manuel Espinosa. No hay ninguna duda. El que establece dudas porque tiene ganas de establecerlas. Claro. En el 69 ya se viene orquestada por dos pífanos, dos cajas y un oboe. Y entonces es la marcha granadera, no hay duda que es la pavana, o el origen de la glosa de la pavana real, con una terminación traída de Francia por Espinosa de los Monteros. Y entonces Pring decide quitarla y encarga a un músico de origen italiano que vino a España después de la Revolución del 47 en Roma, que mataron a sus padres. Aquí se hizo músico mayor de varios regimientos, se casó con una española y le encargaron su marcha que fue inaugurada cuando se establecieron las Cortes Constituyentes en el patio de lo que hoy día el cuartel general del Ejército de Tierra. Y a Pring no le gustó. Y entonces dijo que se toque provisionalmente y se convocó un concurso en el año 70 en busca de una marcha nacional. Marcha nacional, que es curioso, ¿no? Marcha nacional. Lo que empuja la marcha granadera, porque sí, no se busca un himno, sino una marcha nacional. Y se ofrece un premio de 2.000 al que salga triunfado, de 2.000 pesetas al que salga triunfado. 2.000 entonces pesetas. que no era pequeña cantidad entonces. Que no era pequeña. No era pequeña cantidad. Bien, esta marcha de Squadrani pues se tocó. Y se encargó a un jurado formado por Hilarión Eslava, Francisco Asenjo Barbieri, el mismo que dice que en el año 1915 había un orden ministerial para que se tocara como único toque para todas las unidades de infantería la marcha de granaderos, Emilio Arrieta. Hilarión Eslava era muy mayor y no quiso entrar en cambiar el himno y pidió que estaba muy viejo y que se marcha. Tardó en morirse, pero se marchó. Entonces lo sustituyó Baltasar Saldoni. Estos tres músicos se negaron a cambiar el himno nacional. Dijeron muchas cosas. Alabaron con un poco de reserva que nuestra antigua marcha real era artísticamente de lo mejor y de lo más apropiado que puede inventarse. Pero luego dice que no se puede cambiar un
una decisión del pueblo. Cantos nacionales a pesar de su mayor o menor bondad artística. Aquí parece que lo dudan. Entra por mucho la significación que le presta la costumbre o el capricho de los pueblos. Es decir, que no se atrevieron a cambiar el himno nacional. En Madrid insisten que seleccionen 4 o 5, que luego se tocará aquí con bandas y que elegirán la más conveniente. Pero él se negó. Y con Miguel Ángel Cantera, el director de la banda de música de Palencia, me fui un día, y el delegado de defensa también, nos fuimos un día a Segovia a entrar en el archivo a ver las 447 marchas que se presentaron. Se presentaron más, pero numeradas 447. Y creo que les he proporcionado a Robert y a Julián una más de las que se tocó en la academia, una más. Sí, que además tiene una que mujer. Fueron seleccionadas por... Yo me dediqué a ver los documentos y ahí saqué una cosa curiosa, y es que la marcha que hizo Bretón estaba marcada con el número 57 y sobre el papel pone el 1, y llegó más tarde, fue retenida por el ministerio. A alguien le gustó e intentó seleccionarla, pero la mandaron. Y sin embargo Miguel Ángel Cantera también la ha seleccionado, aunque me hizo una pequeña trampa, que fue mirar los nombres de los autores de las músicas. Entonces es posible que también se guiara por el nombre del que firmaba la marcha correspondiente en vez de por el seudónimo. Y les he dado a ustedes 2 o 3 marchas más para que las pongan a los oyentes, sí. Porque son curiosas. La de Bretón a mí me gusta mucho. De una señora tenemos de Felipa Gastón. Felipa Gastón. La victoriana se llama. También. Es la única señora mujer que se presentó bueno, no más, hay alguna más. Y también Chapí y Ruperto Chapí, y Chueca, que presentó Mon. Y Chueca. Scholasticus. Todos obviamente con seudónimo, para que no hubiese trampa ni cartón, claro. Me parece que Chueca es de los que presentó 4 nóminos. Pero nos quedamos con el dato que oficiales había 447 numeradas que se presentaron allí, más. Y no se habían tocado hasta que fuimos a Segovia a sacar las partituras. Fíjate. Antes que yo ya había ido más gente a verlas, ¿no? Sí. Es que no descubrí nada nuevo y fui a tiro hecho. Que también tenemos un patrimonio musical ahí escondido. 447 marchas. Fíjate. ¿Esas marchas se tocan? ¿Se interpretan? Seleccionó 40 Miguel Ángel Cantera. Y después el Instituto de Historia y Cultura Militar con el Cuartel General del Ejército consiguió, con la banda del Cuartel General del Ejército consiguió orquestar 20, de las cuales me parece que 6 o 7 están orquestadas por el propio Miguel Ángel Cantera. El resto son orquestadas por el director entonces de la banda del Cuartel General del Ejército. Serenos y alegres, valientes y osados, cantemos soldados el himno a la lid de nuestros acentos que norte se admire y en nosotros miren los hijos del Cid. Y luego ya nos metemos en el himno de Riego. El himno de Riego, que ¿cuándo se toma como oficial por primera vez el himno de Riego en España, por ejemplo? El himno de Riego en el año 23. En el año 23. Antes no. Sí sonaba, pero no tenía carácter. Claro, sonaba, pero se declaró oficial para que se tocara el 7 de abril de 1822. 1822. Sí. Estamos hablando de 200 años. Bueno, el himno de Riego está inspirado, que también les he proporcionado, en una danza que bailan en Benasque en el día de... El Val de Benasque. El Val de Benasque, sí.
que bailan por el pueblo el día de las fiestas, y que el gobernador civil de Huesca, al oírlo después de la guerra civil, se impresionó porque dijo: si estáis bailando el himno de riego. Y digo: no, esto es anterior. Pero ya antes que el que lo utilizara como himno de riego, el batallón literario de Santiago de Compostela, de la Gran Independencia, ya hizo un himno con este mismo tema musical, lo cual significa que los de Benasque tenían razón. Su danza es medieval y la cantaban desde medievo. El que hizo el himno del batallón literario de Santiago de Compostela debió ser alguien que pasó por allí o era de allí y lo utilizó para su batallón. Y el que compuso el himno de riego, no el que lo orquestó, que es Melchor Gómez, sino el que lo compuso, pues debió coger también. Algunos dicen que su autor fue Varo, pero no hay seguridad ninguna. Es decir, es en realidad anónima, y el que lo hizo conocía a este Valdevanés y lo empleó para el himno de riego. Himno oficial de la Segunda República. Sí, la letra es del general Evaristo San Miguel. La primera parte de la letra, hay una letra más larga que ya no es de él. Luego hay muchos himnos populares que se cantaban o se han cantado en muchas zonas de España. Bueno, como no tiene letra, el himno español no tiene letra, aunque yo siempre opino que no le hace falta. La música es capaz de representar los más íntimos sentimientos y como decía Schopenhauer, lo que hay de metafísica en el mundo, pues no hace falta. Pero en fin, la gente, para despedir a los deportistas y tal, cantaban a finales del siglo XIX Cádiz. De Valverde. y de Chueca. Y de Chueca. Y claro, como despidió a los españoles que iban para Cuba, se dejó de cantar. Pero casi era como un himno nacional. Hubo quien lo propuso para himno nacional, dejando a la marcha granadera solo como marcha real. Sí. Pero luego lo que pasó es que cuando se rehabilitó en la dictadura de Primo de Rivera, ya estaba Banderita. Que era un pasodoble y mucho más famoso. Y no pudo desbancar a Banderita. Porque hay muchos himnos populares, efectivamente. Lo de Banderita es una cosa impresionante, porque en un barracón, ahí en el Rif, prisioneros que habían sido represaliados por el moro Jamuda, un cruel moro y corrupto, que se habían escapado un grupo de españoles a nado, pues los encerraron en un barracón, de tal manera que estaban sentados con las rodillas pegadas en la espalda del siguiente, los sargentos y los soldados. Los sargentos entonces eran cárcel de droga, todos juntos allí. Y en la noche empezaron a susurrar, sentados sin poder dormir, al fondo una canción los soldados. Los sargentos, por miedo a nuevas represalias, intentan callarles, pero vuelve el susurro, que se va extendiendo, y acaban cantando de voz en grito Banderita. Y dice el testigo que lo oyó, que izaron la bandera de España en el Rif en ese momento, al cantar Banderita. La
Luego también está Suspiros de España, otro digamos... Bueno, eso lo empleo yo porque la empleo siempre en la conferencia que doy sobre el himno nacional para explicar que la música puede... que también tiene letra, Suspiros de España, pero en principio no tenía, era un paso doble. Era un paso doble, ¿no? Que se hizo en homenaje a un pastel que el que la compuso bajaba después de la clase de música a tomarse ese pastel. Y todavía existía hasta hace poco esa confitería Suspiros de España en Cartagena. Y vemos que se está emocionando cuando nos está contando las cosas. Pues sí. Bueno, nos emocionamos todos. Se nos pone la piel de gallina. Yo creo que nuestros oyentes que estáis detrás de las ondas también estáis encantados. Antonio, tú eres Roja, tú eres Gualda. Cuando se aprueba oficialmente y se confirma el himno nacional como lo conocemos hoy. ¿Y si ha habido alguna variación desde entonces? Bueno, se encargó al general Grau, que entonces que fue director, como coronel director de la banda de la Guardia Real, se encargó que se hiciera una conversión del himno. ¿Por qué? Pues porque en el año 1908 se mandó tocar el himno nacional en el Palacio Real y Alfonso XIII vio que cada banda lo tocaba de una manera. Entonces se encargó a Bartolomé Pérez Casas que hiciera una composición para todos. Y Pérez Casas, en la República, temiendo que se perdiera, bueno, la registró con la Marcha de Infantes, que es la antigua, el toque de llamada antiguo. El toque de llamada antiguo, la Marcha de Infantes, la registró porque temió que se perdía. Cuando llegaban los reyes se tocaba la Marcha Nacional, cuando llegaban los infantes se tocaba la Marcha de Infantes, que era el toque de llamada antiguo de Espinosa, los Monteros. Entonces Pérez Casas lo que hizo fue registrarla por miedo a que se le perdiera. Y cuando murió, sus derechos fue dado a su abadía testamentaria y a su criada. Y entonces ha habido que pagarle los derechos de concertación a Bartolomé Pérez Casas para recuperar la Marcha Nacional y encargarle un arreglo al general Grau, que le hicieron el general honorífico por interpretar, por orquestar otra vez la Marcha Real. En el año 97. No, eso lo tengo aquí. No. Entonces, el 25 de febrero de 1997 se realizó una grabación ante el rey y la nueva versión fue estrenada en el Teatro Real ante los reyes de España el mismo día de su publicación. El Real Decreto de 1560 del 11 de octubre de 1997. Fuera de micrófono, antes, hay dos marchas que hemos escuchado, que nos ha permitido escuchar a través de su archivo sonoro. Uno es el toque de oración, que es precioso, y otro que nos ha gustado mucho, el cuarto punto de caballería. El cuarto punto de marcha. Cuarto punto de marcha escrito para caballería. Bueno, es Cuéntanos el cuarto y el tercero.
La caballería no puede llevar una banda a caballo y entonces tiene timbales y trompetas, clarines, y entonces clarines bajos, clarines altos. Y entonces no puede tocar el himno nacional. Y lo que hace es tocar el tradicional punto de marcha, que hay varios. Y entonces normalmente se tocaba el tercero o el cuarto. Y yo creo que se ha puesto el cuarto para que lo oigan, que es una preciosidad. Es una preciosidad. Se emociona uno. Y el toque de oración, que también... El toque de oración lo pongo siempre en las conferencias que doy sobre el himno nacional. Que hablábamos un poquito del toque de oración, que también tiene algo que ver, o el maestro Alberto Moreno. Abel Moreno tenemos tiene una sociedad militar donde reproduce el toque de oración orquestado por él, y es una maravilla. Y siempre lo empleo yo para explicar que la música puede expresar todos los sentimientos. Y como dice Schopenhauer, cualquier cuestión metafísica del mundo. Y pongo de ejemplo Suspiros de España y el toque de oración. El toque de oración se ha convertido ya en una oración por el compañero perdido, y no hace falta rezar, es el propio toque ya una oración. Ya veis, queridos amigos oyentes, que hablar con don Juan María Silvela es un auténtico placer, y es una enciclopedia abierta, como hemos recordado hace un momento. Perdón, hemos de decir que no era intención grabar el programa hoy, ha surgido sobre la marcha, y creo que bueno, pues va a quedar mucho más espontáneo. Si notáis algún error técnico, bueno, pues es fruto un poco también
de ese no tener las cosas controladas, pero bueno, yo creo que nos ha dado una clase magistral del himno nacional, de dónde viene, cómo evoluciona, las posibles influencias, aquellos también concursos que se hicieron para proponer un himno distinto, el himno de Riego. Bueno, nos ha hecho un repaso incluso a canciones populares tipo pasodobles que quedaron en la memoria colectiva de la ciudadanía española, porque al final esto es un bagaje cultural del pueblo español que a lo largo de los siglos ha ido forjando pues música popular que nos emociona a todos, independientemente del himno, que efectivamente es lo que nos representa, pero hay un montón de piezas musicales que a todos nos emocionan y nos llenan de orgullo y satisfacción, como no puede ser de otra manera. Hombre, a mí me impresiona que con esas vicisitudes adversas que ha tenido el himno nacional, no se cambió en la Primera República, se cambió en la Segunda por empeño de hazaña. En el trienio liberal a principios del siglo XX, en el año 1922, se cambió también. A pesar de todo, perdura, ¿no? Y está tan arraigado en la conciencia del español normal, que es una pena que algunos lo sirven sin conocer su historia. Es una verdadera pena. Es con el color rojo un símbolo medieval y adoptado por los españoles de más categoría. No hay problema. Porque es que al final es lo que nos representa, quiero decir que es lo que decíamos antes, ¿no? Que ha quedado en el acervo cultural intrínsecamente metido hasta el tuétano en las almas de las personas. Es un símbolo de España que bueno, pues nos representa como la bandera, como el escudo, como nuestro idioma. Y como nuestro idioma. Es la frase de Cánovas de Castillo que decía que el color rojo, maduramente formado por los siglos en nuestra madre patria y elegido y adoptado por los españoles de más valor moral y científico. Lo mismo se puede decir del himno, lo mismo que digo. ¿Cuánto tiempo lleva don Juan María investigando sobre el himno? Ya hablaremos de la bandera y del escudo, pero ¿cuánto tiempo lleva? Ya no investigo. Eso fue cuando me nombraron jefe. ¿Cuánto tiempo estuve investigando? Me nombraron jefe del escuadrón de caballeros jefes cadetes de la academia, como comandante, y pensé que tenía que explicarles a los alférezes cadetes la historia de los himnos de España, de los símbolos de España. El himno nacional, la bandera, el escudo y el patrón de la caballería, Santiago. Que hay muchas cosas que hay que decir sobre todo ello y que tienen una historia común, que es conocer nuestros cimientos. España hizo a Santiago, Santiago hizo a España. Lo mismo da que viniera a España o que no viniera, que esté enterrado o no esté enterrado aquí. La arqueología cada vez acerca más la leyenda a la historia de España, es decir, a que Santiago pudo venir y estará enterrado. No se puede decir todavía que con seguridad que así sea, pero negarlo es todavía, creo yo, peor que hay que admitirlo. Queda una cosa que me ha quedado, que es el Oreamendi, que fue himno de una parte de España. Y es curioso porque Oreamendi fue creado por un alférez liberal que al invadir Oreamendi los carlistas abandonaron el campamento y dejó su marcha sobre la mesa. Les encantó a los carlistas y a partir de entonces fue el himno de los carlistas. En mis conferencias también hablo sobre el Oreamendi, porque me gusta hablar como de la marcha de Squadrani, como el himno de Riego. De toda esta investigación forman parte de la historia de España. Sí. De todo este tipo de investigación, de todo el tiempo que lleva dando conferencias, investigando sobre los símbolos de España, ¿qué es lo que más le ha sorprendido respecto al himno nacional? ¿Qué es lo que más le llamó la atención? No sé si las cantigas, si la marcha de granaderos y las pavanas. Pues me ha impresionado al estudiarlo que tiene relación con las dinastías que han reinado en España, pero a pesar de todo fue el pueblo de Madrid quien, al oírlo a los granaderos tocar su marcha, la asimilaron a la familia real. Y es decir, es un himno creado desde el pueblo.
y tiene ese valor, que fue el pueblo que la asumió como himno propio, de tal manera que muchas unidades en la guerra de independencia la empezaron a tocar ya como su toque de honor, a pesar de que no eran unidades de granaderos. Claro. Sí, Pasó igual con la bandera de España, ¿no? Que es una bandera hecha para la Marina, para que se distinguieran los barcos españoles a largas distancias y con vientos calmosos, como dice el decreto, y sin embargo enseguida bajó a tierra y empezó a utilizarse hasta en América. Sí, sí. Entonces, pues Sí. dices, si es que los símbolos nuestros están arraigados en nuestra historia. Desconocer nuestra historia es amenazar nuestro futuro. Efectivamente, yo siempre digo que hay que conocer nuestras cosas para amarlas más, y cuanto más conoces, más amas lo que es tuyo, y no queda otra que, bueno, por eso hacemos este tipo de programas, que llevamos ya 4 temporadas en ello, difundir de manera humilde y sencilla nuestra historia de España, lo que podamos presentar ante nuestros oyentes, para que, bueno, ellos en su medida puedan ir adquiriendo pequeños conceptos de lo que, para que no se pierda, porque al final es nuestra historia y la tenemos que cuidar y respetar, que es lo importante, ¿no? Yo creo que don Juan María nos ha deleitado con un programa precioso. Es una delicia. Sobre el himno nacional, Es una delicia. y bueno, pues encantados de que nos lo haya contado. Yo antes de terminar esta charla, le iba a preguntar, y el himno, como le conocemos actualmente, si usted tiraría más por una de las marchas que hemos hablado, pero yo creo que en el himno nacional de España actual están englobadas todo de lo que hemos hablado, efectivamente. Yo creo que sí. Está englobado todo. Tienen partes que no nos podemos sí. quedar con ninguna de las marchas, sino con el himno nacional. Creo que tenemos la representación de todas las marchas de las que hemos hablado. Pues miren, yo creo que sí, que el himno nacional, en la versión del general Grau, que es general honorífico por haberlo concertado, ha acertado, le ha quitado un poco el aire de marcha y le ha dado un aire de himno, porque hasta ahora era nuestra marcha nacional, y ahora le ha dado un aire de himno que está bien. Y ahora a mí no me Una disgusta. duda que me surge a mí: ¿por qué a veces se toca la parte corta y otras veces se mete esa parte más suave y se termina otra vez con...? Eso es forma de trío, que es como lo hizo Pérez Casas, que es una forma alemana de componer una entrada en forma de trío, una entrada de la música, una variación fuerte y un término suave. Y aquí al revés, una entrada fuerte, un desarrollo suave y una terminación fuerte. Y acabamos con todo el poder. Antes decía a usted, don Juan, que no hace falta poner letra al himno, pero a mí me da mucha cosa escuchar en los eventos deportivos y en otros actos que la gente cantamos lo, el famoso lo. A mí me da un poco de pena, aunque está muy arraigado ya en el pueblo, como decíamos antes, y es un patrimonio también de los españoles. Bueno, letras bonitas hay muchas. Marquina, que tiene varias, os he dado una letra de Marquina, la primera, empieza con Gloria, Gloria, y una versión del Orfeón Donostierra, y creo que la banda es la de la televisión española. Y luego, pues la letra de Pemán, que después de la Guerra Civil se modificó en algunas palabras, pero creo yo que en su terminología original, en su letra original, podría valer perfectamente. Porque no es, hay no es muchas más falangista, letras, no es yo tengo falangista esa letra. recogidas en mi archivo un montón de letras. Hay otra letra de la enciclopedia Álvarez, que tiene otra letra. Hay varias letras. Porque hay que aclarar que Pemán no es falangista ni franquista, que esto es anterior, para que la gente lo sepa, porque luego dicen que esto es franquista y demás. No, que es anterior a la época franquista. Pero como bien decía don Juan, Falange después de la guerra modificó dos palabras. No sé si la Falange o el gobierno. O que el gobierno franquista que fuese. Quien fuera, cambió, en vez de las frentes, hacer los brazos, los yunques y las flechas, pues los yunques y las ruedas, y alguna cosa más. Bueno, pero que esa letra se puede comprobar cómo escribió José María Pemán ese. El problema está en que si se encarga una letra a alguien, pues
pues que esté a gusto de todos, va a resultar una cosa sin profundidad, sin... Yo creo que, como decía muy bien al principio, por sí solo habla el himno. Es un repaso a nuestra historia como nación, como desde el siglo reino, XIII. Y bueno, Hasta Marta Sánchez escribió una letra, cantó una letra de Marta Sánchez. Sí, además inspirada en la letra de Pemán. De Pemán. Los mismos. Lo que sí creo es que encargar la letra a un aunque fuera un artista, un poeta, pues resulta que tendría que ser para gusto de todos, tan difuminada. Y eso es muy difícil. Eso me da miedo, que fuera tan difuminada que no tendría profundidad, ¿no? Claro. Y no estaría acorde con la historia que tiene la música. Que el himno está bien así y vamos a dejarlo. ¿Cómo nos tenemos que enfrentar cuando escuchamos el himno, don Juan? Pues hombre, con respeto, respetuosa. Desde siempre. De pie por lo menos, y los militares firmes. Y por lo menos de pie y en actitud respetuosa. Pues don Juan María Silvela Milán del Bosch, coronel retirado del Ejército, ha sido un verdadero placer charlar con usted. Le vamos a emplazar, si no le parece mal, para otro programa y hablamos de la bandera y del escudo. No sé qué le parece. Pues me parece bien, a vuestra disposición. Pues esperamos que se haya sentido a gusto con nosotros. Totalmente a gusto. Y hablando de nuestro himno, y muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, Roberto, después de esta charla maravillosa con el coronel Juan María Silvela, hay que sentirse afortunados por contar con invitados como él. Efectivamente, pues es una auténtica delicia haber contado con la presencia de don Juan María Silvela, coronel retirado de caballería, que nos ha contado de manera maravillosa y con una memoria prodigiosa, aunque él a veces diga que se confunde, pero perfectamente nos ha detallado pieza por pieza y parte por parte cómo nuestro himno se va formando, y eso, bueno, yo creo que a todos los españoles deberíamos conocer eso para sentirnos orgullosos y emocionarnos cuando lo escuchemos, porque yo creo que es uno de nuestros símbolos, si no el principal, uno de los más principales junto a la bandera y el escudo, así que démosle el valor que se merece, por otra parte, ¿no? Durante el programa, ya sabéis, hemos hecho mención a la banda de música municipal de Valladolid, Mariano de las Heras, que interpretó ese maravilloso concierto de la historia musical del himno nacional de España hace unos meses ya en la ciudad de Valladolid, y bueno, y está disponible en vuestro canal de YouTube. Entréis en YouTube, ponéis Banda de Música Municipal de Valladolid, Historia del Himno Nacional de España, y ahí lo vais a encontrar. Pincháis en el enlace y vais a escuchar esas marchas y esas piezas que interpretaron tan majestuosamente. Y Roberto, para el próximo capítulo yo creo que tendríamos que seguir por la misma línea, ¿no? Pues el siguiente capítulo va a ser un poco explicar dar una serie de pinceladas históricas del himno, más técnicas, un poco pues contar lo de la cantiga, lo de la marcha de granaderos, bueno, un poquito más didáctico, digamos, para que todos nuestros oyentes pues conozcan un poquito ese origen del himno, esas influencias, esas composiciones posteriores, también ese concurso que se realizó, en fin, bueno, digamos que más técnico, ¿no? Por ahí irá un poco los tiros del siguiente programa. Pues muy bien, queridos amigos, antes de despedirnos y de despediros de todos vosotros, os queremos recordar cómo nos podéis escuchar, aunque ya lo sabéis, y cómo os podéis poner en contacto con nosotros.
Nos escucháis en las 1000 plataformas de audio que hay y nos podéis seguir, ya sabéis, en nuestras redes sociales, en X, en antiguamente Twitter, Facebook e Instagram. Y en nuestro correo para que nos deis vuestra opinión, hispanossinComplejos@gmail.com. De hecho, Roberto, hay oyentes que nos han escrito y hay que sacarles en antena porque ellos también hacen Hispanos sin Complejos. Pues efectivamente, un oyente nos dice que, por ejemplo, respecto al programa de Fernando III Santo, que es un gran programa, que es muy bueno ese programa, que ya están esperando el de Alfonso X, que ya lo habéis escuchado por otra parte, que se les hace corto, tampoco queremos ser pesados, queremos que sean programas cortitos para que os quedéis con ganas y sigáis escuchando, así que bueno, pues efectivamente ahí seguimos, ¿no? Y muchas gracias a todos los oyentes que nos escucháis por otra parte. Sí, y además que hay oyentes que seguís escuchando los programas que publicamos hace años y que nos seguís dejando vuestros comentarios a través de Spotify, en el que, por cierto, publicamos encuestas para que participéis. Las preguntas son sencillas, así que si escucháis los programas lo vais a entender. A través de Spotify, sobre los episodios, por cierto, de Abriendo Camino en Estados Unidos y sobre el nacimiento del Reino de Castilla, les ha parecido, entre otras cosas, excelente. Programas que grabamos, como decía Raúl, el año pasado. Y también del programa que hablamos sobre la muerte, testamento y codicilo de Isabel la Católica, ya de la segunda temporada, es decir, de hace tiempo. Nuestro oyente Daniel Sánchez nos escribe lo siguiente. Dice: oh, ¿en serio? Desde la misma Real Alcoba donde partió de este mundo a la morada celeste, a por él. A por el episodio. Por el episodio, eso, a escucharlo, imaginamos, ¿no? Pues nada, efectivamente, muchísimas gracias a Daniel y a todos vosotros los que nos mandáis mensajes, que nos encanta recibir vuestras opiniones. Y los demás, ya sabéis, mandad comentarios, mandad sugerencias, que os leemos en antena, o mandadnos también vuestras notas de voz a nuestro correo. Mandáis un archivo, adjuntáis y ahí estamos dispuestos a incluiros en nuestro programa porque, como decíamos antes, pues hacéis también Hispanos sin Complejos. Queridos oyentes hispanos y sin complejos, apasionados de la historia de España y de Hispanoamérica, esperamos que hayáis disfrutado, que os hayamos informado y que os hayamos entretenido, que como siempre es un lujo hablar para todos vosotros de nuestra historia sin tapujos, sin tabúes, sin complejos. Somos Hispanos sin Complejos.